¿Alguna vez has sentido que trabajas más que todos, produces más resultados que nadie? Eres el que resuelve los problemas difíciles, el que se queda más tiempo, el que sostiene al equipo cuando todo se complica. Y aún así, cuando llega el momento del ascenso, el elegido es otro, no el más competente, no el más productivo, no el que realmente hizo el trabajo, sino alguien que parece haber jugado un juego diferente. Y si esto te ha pasado, hay algo que necesitas entender hoy. Porque no se trata de que no seas lo suficientemente bueno. No se trata de que tu trabajo no tenga valor. Y tampoco se trata de mala suerte. Lo que ocurre es que dentro de muchas empresas existe un sistema invisible, una dinámica silenciosa que casi nadie explica cuando empiezas tu carrera profesional. Un sistema donde el talento por sí solo no determina quién sube y donde la percepción muchas veces vale más que el desempeño. Hoy vamos a hablar de algo incómodo pero real. ¿Por qué el trabajador más inteligente muchas veces es el que menos probabilidades tiene de ascender? Y si te quedas hasta el final, vas a entender las reglas ocultas que están operando detrás de las promociones, detrás del reconocimiento y detrás del poder dentro de una organización. Porque cuando comprendes estas reglas, algo cambia en tu mente. Dejas de sentir frustración ciega y empiezas a ver el tablero completo. Primero necesitamos romper una creencia que la mayoría de nosotros aprendió desde pequeños. Nos enseñaron que si trabajamos duro, si somos responsables, si hacemos las cosas bien, eventualmente alguien lo notará y seremos recompensados. En la escuela funcionaba así. El estudiante que sacaba mejores notas era reconocido. El que cumplía recibía aprobación. Pero el mundo corporativo no siempre funciona bajo ese mismo sistema. En muchas organizaciones, el trabajo duro es esperado, no recompensado. Es el mínimo requisito para permanecer en el juego, no la condición que te hace avanzar. Y aquí aparece la primera gran paradoja del mundo laboral moderno. Cuando eres extremadamente competente en tu rol actual, la empresa tiene menos incentivos para moverte de ese lugar. Porque si eres la persona que resuelve problemas, si eres el que mantiene funcionando el sistema, si eres el que siempre entrega resultados, entonces desde la perspectiva de la organización, promoverte puede significar perder al mejor ejecutor que tienen en ese puesto. Y aunque nadie lo diga abiertamente, muchas decisiones se toman bajo esa lógica silenciosa. El trabajador brillante se vuelve demasiado valioso donde está. La segunda razón es aún más interesante y tiene que ver con algo que casi nadie te enseña cuando empiezas a trabajar. La diferencia entre desempeño y visibilidad. Muchas personas creen que lo importante es hacer un buen trabajo, pero en estructuras corporativas complejas hay algo igual o más importante. ¿Quién ve ese trabajo? Porque la realidad es que los directivos que toman decisiones de promoción no observan cada detalle de lo que ocurre en los niveles operativos. Ellos reciben versiones resumidas de la realidad, informes, percepciones, comentarios, narrativas. Y en ese proceso, quien controla la narrativa muchas veces controla la percepción del valor. Hay empleados que hacen un trabajo extraordinario, pero permanecen en silencio. Cumplen, entregan, resuelven y pasan desapercibidos. Mientras tanto, hay otros que dominan algo diferente. No necesariamente trabajan más, pero saben mostrar lo que hacen. Saben presentar resultados. Saben hablar de sus logros. Saben posicionarse en conversaciones clave. Y cuando llega el momento de evaluar quién tiene potencial de liderazgo, esas personas ya están en el radar de quienes toman decisiones. La tercera razón tiene que ver con algo aún más profundo: el tipo de habilidades que se premian cuando alguien pasa de ser ejecutor a ser líder. Ser un gran trabajador no es exactamente lo mismo que ser percibido como un líder. Muchas empresas buscan en posiciones superiores características diferentes: influencia, capacidad política, manejo de relaciones, comunicación estratégica, manejo de conflictos. Y aquí ocurre algo curioso. Algunas de las personas más inteligentes y técnicas dentro de una organización prefieren concentrarse en hacer bien su trabajo en lugar de invertir tiempo en construir redes internas o gestionar percepciones. Ven esas dinámicas como innecesarias o incluso incómodas. Pero el sistema corporativo no siempre separa esas dimensiones. En muchos casos, avanzar implica dominar ambos mundos: el mundo del resultado y el mundo de la influencia. Y aquí es donde llegamos a una de las revelaciones más importantes de este video. En muchas empresas, el ascenso no se decide únicamente por quién trabaja mejor. Se decide por quién es percibido como alguien capaz de moverse dentro del sistema, quien sabe comunicarse con diferentes niveles jerárquicos, quien construye relaciones de confianza con personas influyentes, quien entiende cómo funcionan los flujos de poder dentro de la organización. Esto no significa que el talento no importe. Significa que el talento sin visibilidad ni estrategia muchas veces queda oculto. Y cuando el talento permanece oculto,
El sistema lo utiliza, pero no necesariamente lo eleva. Si todo esto te suena familiar, es porque probablemente ya lo has visto suceder. El compañero que siempre resuelve emergencias, pero nunca aparece en las reuniones importantes. El empleado brillante que trabaja en silencio, mientras otro presenta los resultados al director. El profesional que lleva años sosteniendo procesos críticos, mientras otros, con menos experiencia, ascienden con mayor rapidez. Y cuando eso ocurre, muchas personas empiezan a pensar que el sistema está completamente roto, o que el esfuerzo no vale la pena. Pero aquí es donde aparece una perspectiva diferente, una que puede cambiar completamente tu manera de moverte dentro del mundo laboral. El problema no es que trabajes duro, el problema es creer que el trabajo duro, por sí solo, es suficiente para navegar un sistema que también funciona a través de percepción, comunicación e influencia. Y cuando entiendes esto, no necesitas convertirte en alguien manipulador, ni abandonar tu ética profesional. Lo que necesitas es ampliar tu estrategia, empezar a documentar tus contribuciones, aprender a comunicar resultados de manera clara, participar en conversaciones donde se toman decisiones, construir relaciones profesionales más allá de tu círculo inmediato. Porque cuando tu trabajo y tu visibilidad comienzan a alinearse, algo cambia. Tu valor deja de ser invisible. Y aquí llegamos al punto emocional más importante de esta conversación. Muchas personas extremadamente capaces pasan años creyendo que no son suficientemente buenas, porque el reconocimiento no llega. Se comparan, se cuestionan, incluso dudan de su propio talento. Pero la verdad es que muchas veces no es un problema de capacidad, es un problema de estrategia dentro de un sistema que nadie explicó desde el principio. Y comprender esto puede ser liberador, porque significa que tu inteligencia, tu disciplina y tu capacidad siguen siendo activos poderosos. Solo necesitas aprender a jugar un juego más amplio. Si este mensaje te hizo pensar en tu propia experiencia laboral, si en algún momento sentiste que trabajabas más que todos y aún así permanecías en el mismo lugar, suscríbete a este canal. No por mí, sino por ti. Porque este espacio existe para revelar las dinámicas invisibles del mundo laboral que casi nadie explica, pero que influyen profundamente en nuestras carreras. Y cuanto más entiendas estas reglas ocultas, más control tendrás sobre tus decisiones profesionales. Recuerda esto antes de irte. El sistema corporativo no siempre recompensa al que más trabaja. Muchas veces recompensa al que entiende cómo funciona el juego. Y cuando aprendes a ver ese juego con claridad, ya no participas como una pieza más del tablero. Empiezas a moverte como alguien que entiende realmente las reglas. Y si quieres seguir descubriendo los códigos ocultos del trabajo moderno, el siguiente video profundiza aún más en las reglas silenciosas del poder dentro de la oficina. Porque una vez que empiezas a ver estas dinámicas, ya no puedes dejar de notarlas. Y eso cambia todo. Y hay algo más que casi nadie menciona cuando se habla de ascensos dentro de las empresas. Y es que muchas organizaciones también promueven a quienes consideran más fáciles de reemplazar en su puesto actual, lo cual suena contradictorio, pero tiene una lógica silenciosa. Si una persona realiza un trabajo extremadamente técnico, complejo o difícil de replicar, moverla a otra posición puede crear un vacío operativo que la empresa no quiere asumir. En cambio, alguien que cumple correctamente pero cuyo trabajo puede redistribuirse con facilidad, puede convertirse en un candidato más cómodo para promoción. Esto no significa que la empresa quiera castigarte por ser bueno. Significa que el sistema muchas veces prioriza estabilidad operativa antes que justicia meritocrática. Y entender esta dinámica te permite interpretar decisiones que de otro modo parecen completamente irracionales. También existe otro factor muy poderoso llamado percepción de liderazgo. Dentro de muchas estructuras corporativas, las promociones no solo evalúan lo que haces hoy, sino lo que creen que podrías hacer mañana. Por eso a veces ascienden personas que parecen más seguras, más visibles o más vocales, incluso si su rendimiento técnico no es el más alto del equipo. Desde afuera puede parecer injusto, pero desde la perspectiva del sistema, lo que están evaluando es la capacidad de representar autoridad, tomar decisiones y manejar relaciones humanas complejas. Y aquí ocurre algo curioso. A muchas de las personas más inteligentes dentro de un equipo prefieren evitar conflictos, evitar política interna y concentrarse en su trabajo real. Eso las convierte en ejecutores extraordinarios. Pero el sistema de promoción muchas veces busca perfiles que estén dispuestos a ocupar espacios de influencia, incluso si eso implica navegar tensiones, egos y dinámicas de poder. Otro elemento clave es el control de la narrativa profesional. Dentro de cualquier empresa existe una historia informal que circula sobre cada persona. Esa historia no está escrita en documentos oficiales,
pero vive en conversaciones, percepciones y reputaciones. Es la respuesta silenciosa a preguntas como ¿quién resuelve problemas? ¿Quién lidera proyectos? ¿Quién tiene iniciativa? ¿Quién se queda en su zona de confort? Y esa narrativa se construye con el tiempo a través de pequeñas señales. Las personas que entienden esto no esperan a que alguien descubra su trabajo por accidente. Ellas comunican avances, presentan resultados, comparten aprendizajes y se aseguran de que su contribución sea visible en espacios donde se toman decisiones. Y aquí es donde muchas personas talentosas cometen un error comprensible, pero costoso. Creen que hablar de sus logros es arrogante o innecesario. Prefieren que su trabajo hable por sí solo, pero en estructuras grandes, el trabajo rara vez habla por sí solo, porque siempre está mediado por percepciones humanas, interpretaciones y narrativas parciales. Aprender a comunicar valor es una habilidad profesional tan importante como saber producirlo. Y cuando comienzas a dominar ambas dimensiones, algo interesante ocurre. Tu esfuerzo deja de ser invisible y comienza a convertirse en influencia.